Todo líder en el ministerio cristiano transmite la palabra de Dios. Puedes hacerlo como maestro frente a miles o cientos de personas. Puedes hacerlo en un estudio bíblico en casa con un grupo pequeño, o puedes hacerlo con tu equipo. Pero si eres un líder en el ministerio cristiano, habrá muchas ocasiones en las que tomarás la palabra de Dios y la transmitirás a otros, y Dios usará su palabra mientras enseñas para levantarlos, equiparlos, desafiarlos y transformarlos. Y como líderes, debemos entender la prioridad del papel de la palabra de Dios. La Biblia habla de sí misma en 2 de Timoteo 3:16. Esto es lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios lo deja claro: su palabra es lo que permitirá que los siervos estén completamente equipados. Tu trabajo como líder es llevar su palabra, es impartir su palabra a ellos. Así que en Pillars, en esta sesión, lo que queremos hacer es hablar sobre cómo puedes hacer eso de manera efectiva. No importa cuál sea el contexto: un sermón en la mañana del domingo, un estudio en un grupo pequeño, una sesión con un equipo de liderazgo. ¿Cómo puedes llevar efectivamente la palabra de Dios a las personas? Y quiero compartir contigo un par de dimensiones en las que tienes que trabajar al preparar una enseñanza para dar a otros. Así es como comienza. Primero empiezas con tu propósito. ¿Por qué les llevas la palabra de Dios? ¿Qué crees que Dios va a lograr en ellos a través de la palabra? Tienes que definir eso a partir de una revelación de Dios y a través de la oración. La razón por la que te traigo esta palabra es porque este es el cambio que quiero ver. Esto es lo que quiero ver que Dios haga. Ahora bien, normalmente hay 4 cosas que Dios hace cuando impartimos la palabra. La palabra puede inspirar, donde las personas se sienten inspiradas, llenas de fe y esperanza. La palabra puede desafiar cuando la gente se da cuenta: vaya, necesito cambiar. La palabra puede revelar. Literalmente descubres más acerca de Dios que no sabías antes. Y la palabra puede ser muy práctica, dándote instrucciones sobre cómo tomar una decisión o qué hacer. Puede inspirar, puede desafiar, puede revelar y puede ser práctica. Cuando impartes la palabra de Dios, las 4 estarán presentes. Pero tienes que decidir cuál de ellas tiene más peso. En este momento, lo que tiene más peso es que quiero revelar una verdad que ellos no tienen. No, en este momento lo que tiene más peso es que quiero darles una dirección práctica sobre lo que deben estar haciendo. Las 4 estarán presentes, pero el primer punto de partida al impartir la palabra de Dios, incluso antes de que empieces a preparar una enseñanza, es saber por qué Dios ha puesto su palabra en tu corazón y qué quieres ver que Dios haga con eso, porque eso se convierte en el propósito final que está ahí. Así que estableces ese propósito, conociendo los 4 objetivos, pero sabiendo cuál tiene más peso. Luego, mientras preparas tu enseñanza y sabes por qué la estás dando, es muy útil tomar lo que yo llamo un marco, una especie de estructura de esta enseñanza que voy a dar. Y muchas veces esa estructura puede ser tan simple que se memoriza fácilmente. Si vas a usar la historia de la parábola del sembrador, y hay 4 tipos de suelo, cada tipo de suelo es parte del marco. No necesitas tener notas que expliquen y resalten eso. Tú conoces el marco. Tendrás que tener notas para otras cosas, pero ya has creado el marco. Si estás enseñando sobre la parábola del buen samaritano, puedes usar preguntas como tu marco. ¿A quién vio el hombre? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo ayudó él? Y esas preguntas crean un marco para la enseñanza que vas a dar. La razón por la que el marco es tan importante es porque crea un flujo. En lugar de simplemente tener 4 puntos, hay como un principio y un final, y comienzas con el flujo más amplio del marco que entiendes. Sé por qué Dios me está diciendo que enseñe esta palabra, y sé más o menos el marco que voy a usar para transmitir esa palabra. Muchas veces el marco puede surgir de la propia Escritura, y eso te ayuda cuando estás impartiendo la palabra de Dios. Una vez que has identificado el propósito y comienzas a establecer, conoce el marco basado en la Escritura, es ahí donde realmente profundizas en el contenido específico.
¿Qué es exactamente lo que quiero? Enseñarles. ¿Cuál es el contenido que quiero enseñarles? Y cuando pienses en el contenido, recuerda que no hay nada completamente nuevo, pero sí hay perspectivas frescas, revelaciones nuevas que son importantes. Cuando pienses en el contenido, recuerda que la aplicación, es decir, ¿qué hacen ellos con esta verdad?, es tan importante dentro del contenido como la verdad misma. Déjame darte un ejemplo de esto. Cuando vas a impartir, digamos que estás trabajando con un equipo y quieres fortalecer su fe o quieres fortalecer la fe de las personas en tu iglesia, entonces vas a Juan 20. Juan 20 es la historia de la resurrección de Jesús. Y en Juan 20 tienes 3 personajes: María, Juan y Tomás. Y los 3 personajes nos muestran una imagen de la duda. María va al sepulcro, pero aunque el sepulcro está vacío, ella no tiene ninguna expectativa de que Jesús haya resucitado. Ella dice, ¿dónde lo pusieron? Ella piensa que está hablando con un jardinero. Juan corre al sepulcro, pero no entra. Él duda. Y no es hasta que Pedro entra al sepulcro que Juan decide entrar. Tomás no estuvo en la primera reunión y él dice, cuando toque su cuerpo, cuando las circunstancias naturales estén presentes, entonces creeré. Y en Juan 20 tienes esta imagen de 3 personas, todas con un tipo de duda. Hay una que no tiene expectativas. Hay otra que duda. Y está Tomás, que necesita ver circunstancias naturales. ¿Ves a lo que me refiero? El contenido conecta con tu audiencia, Wimiao, porque todos en tu audiencia a veces no esperan realmente que Dios pueda obrar. A veces dudarán sobre lo que Dios les está diciendo que hagan. A veces dirán solo cuando las circunstancias naturales lo permitan. Y tú estás creando contenido para enseñarles basado en el marco, el propósito, pero también entendiendo lo que está sucediendo aquí. Para poder crear ese contenido, primero tienes que estudiar el pasaje sin ninguna ayuda. No comiences con comentarios ni con otros sermones. Si Dios te ha escogido a ti para ser quien imparta su palabra, debes empezar con tu propio estudio personal. Lee este pasaje de principio a fin. Estúdialo bien. Recibe una revelación del Señor. Una vez que tengas eso, que hayas hecho preguntas sobre el pasaje, que hayas desarrollado un marco, entonces, por supuesto, puedes acudir a otros recursos que puedan aportar, como comentarios o estudios que puedan enriquecerlo. Pero encuentro que es muy peligroso impartir la palabra de Dios si comienzas con lo que otra persona dice al respecto, en lugar de permitir que el Espíritu Santo te dé una revelación. Y cuando haces eso, al abordar el contenido, tienes que determinar la relevancia para tu audiencia, porque esto es importante para ellos. Así que en Juan 20 puedes observar a María, a Juan y a Tomás y descubres que es muy relevante. María no esperaba nada porque era una mujer. Y a las mujeres ni siquiera se les permitía ser testigos en un juicio. Había aquí un problema de identidad, donde ella estaba tan marginada. ¿Quién era ella para esperar que algo pudiera suceder? Aunque Jesús había enseñado sobre esto durante un año, ella no lo esperaba. Y hay muchas personas en tu audiencia que sienten que no son dignas y no esperan nada de Jesús. Y ahí está la relevancia. Juan, él dudó. Me pregunto si lo hizo por una desilusión. Se sentiría decepcionado al no saberlo, y Juan espera y necesita que Pedro entre, y ahí hay una relevancia, porque hay personas en tu audiencia que tienen miedo a la desilusión al creer en Dios y necesitan a alguien a su alrededor que les ayude a avanzar en esto. Tomás, toda su vida se basaba en ser apóstol, pero sabemos que el libro de los Hechos enseña que para ser apóstol tenías que haber estado con el Jesús resucitado. Y Tomás está diciendo, no puedo guiarme por tu palabra, necesito verlo por mí mismo. Pero es tan importante para él que necesita circunstancias naturales. Y en tu audiencia habrá personas que digan, cuando vea que las circunstancias naturales cambian, entonces creeré. Así que puedes ver la relevancia que esto tiene para la audiencia. Y luego ves cómo Jesús responde a María, a Juan y a Tomás. Para María, cuando se trata de un tema de identidad en la fe, Jesús simplemente se aparece. Puedes entender por qué María quería abrazar a Jesús. Y haces esa conexión con tu audiencia.
Jesús quiere revelarse a sí mismo. En el caso de Juan, él y Pedro entraron y dice que investigaron, estudiaron, miraron los lienzos y vieron cómo estaban. Y las personas crecerán en la fe cuando estudien la palabra de Dios y la investiguen. Y Tomás, él se presentó. Y cuando se presentó y Jesús estuvo frente a él, lo único que Tomás dijo fue, mi Dios, mi Señor. Y todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que en realidad nunca tocó a Jesús. No lo necesitaba. Había dejado de lado sus condiciones. Así que en Juan 20 tienes esto como una ilustración. Si vas a impartir la palabra, necesito tener un propósito. ¿Qué es lo que intento hacer? Para Juan 20, quieres inspirarlos a un nivel de fe más alto. Quieres crear un marco de referencia. Tengo 3 personajes que representan 3 lugares diferentes de duda. Quieres que eso sea relevante para ellos y que haya una conexión que los incluya. Y cuando cuentes historias al impartir la palabra de Dios, tal vez uses ilustraciones. Asegúrate de contar historias que sean sus historias, historias en las que tu audiencia pueda verse reflejada. A veces escucho a maestros enseñar y cuentan, por ejemplo, una historia de la Madre Teresa, pero ninguno de nosotros puede encajar en una historia de la Madre Teresa. Necesitamos contar historias, Paul, en las que nuestra audiencia pueda verse reflejada para que puedan conectarse con la palabra de Dios. Así que creas el propósito. Esto es lo que va a tener más peso. Creas el marco de referencia, estos 3 personajes en Juan 20. Luego estudias el contenido y generas una comprensión y una relevancia para el lugar en el que ellos están. Luego, en lo que realmente tienes que trabajar es en el flujo. Puede que tengas 20 minutos, puede que tengas 1 hora, pero ¿cuál es el flujo? A menudo encuentro, especialmente en maestros jóvenes, que más bien tienen 3 mini sermones que una sola enseñanza. ¿Cuál es la única verdad con el único propósito que quieres transmitir, que ellos puedan captar? Y a veces simplemente creamos varios sermones y los apilamos juntos. No te conformes con eso. Permite que Dios te dé una revelación. Tómate tu tiempo con ello. No solo estás transmitiendo una verdad. Esa verdad vive en ti, se asienta en ti y la compartes desde lo más profundo de tu corazón. Luego, por supuesto, algo muy importante. Ya identificaste el propósito, estructuraste el marco, estudiaste el contenido y lo hiciste relevante. Sabes cuál es el flujo. Ahora tienes que entregarlo. Tienes que pararte frente a ellos o sentarte con ellos y tienes que entregarlo. Y se vuelve importante que al entregarlo, seas consciente de la audiencia y la mantengas atenta. Porque primero hay un enemigo que los distraerá. La gente a veces no es muy buena escuchando. Y hay maneras cuando lo estás presentando, si sientes que, vaya, esto no está saliendo tan bien como pensaba. Puedes volver a enfocar con una pregunta. Puedes hacer una revisión. Puedes hacer una pausa y simplemente pedirles que digan, ¿cómo aplicarías esto? Pero la entrega no se trata de una actuación, se trata de ser un canal, pero también se trata de reconocer cuándo puedes estar perdiendo a tu audiencia y necesitas reagruparlos y volver a reunir su atención. Por eso, la preparación realmente importa. La preparación no es lo opuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. La preparación es entregarlo todo al Espíritu Santo para que puedas ser lo más flexible posible en el momento, porque estás muy bien preparado. Ahora bien, si así es como preparas una enseñanza, sabes, conozco el propósito, conozco la estructura, he trabajado el contenido, tiene un flujo y el aspecto de la entrega, estoy listo para eso. Aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta como consejos para ti. Lo que realmente importa es la claridad. ¿Esto es claro? Presta atención al lenguaje y a las palabras que usas. De verdad te animaría a que intentes no repetir frases que ya han escuchado cientos de veces de otros maestros. Busca un lenguaje único, fresco, que mantenga su imaginación y su interés. Tiene que ser claro, muy claro. Si le pregunto a alguien que escuchó tu enseñanza más tarde ese mismo día, debería poder decir, sí, de esto se trataba. No tienen que revisar sus apuntes y darme cada detalle, pero tendrían una idea porque has sido claro en tu lenguaje.
En segundo lugar, asegúrate de que sea relevante. Tiene que ser auténtico. Tienes que plantear problemas reales. Hay un pasaje en las Escrituras, en los Evangelios, que relatan cómo Jesús envía a los discípulos. Y cuando los envía a la aldea, les dice, cuando no los acepten, esto es lo que deben hacer. Ahora, Él les está enseñando, pero les está dando una imagen muy auténtica del ministerio. Cuando fracasen, esto es lo que deben hacer. Es muy relevante para la situación en la que se encuentran. Y a veces, cuando transmitimos la palabra de Dios, no la hacemos tan relevante como debería ser. Plantea preguntas que ellos ya tienen en su mente y que son muy relevantes para ellos y luego responde esas preguntas. Habla sobre la realidad de su situación. El pasaje de Juan 20 es un ejemplo de cómo hablar sobre la duda que todos tienen. Una vacilación, una falta de expectativas, unas circunstancias naturales de necesidad. Eso es sumamente relevante para todos. Y cuando hablas de esa manera, ellos van a quedar cautivados por tu impartición de la palabra. Y finalmente, y sinceramente, lo más importante, cuando impartes la palabra, no eres solo como un maestro en una escuela o en un podcast. Hay un poder, una unción que se supone debe fluir a través de ti. Lo que significa que para impartir verdaderamente la palabra, te has preparado diligentemente para ello. Te has preparado en oración para ello. Pero también hay un punto en el que dependes de Dios y del Espíritu de Dios para que obre a través de ti. Y eso proviene de un lugar de humildad y gratitud. No te veas a ti mismo como el mejor maestro del mundo. Mírate como un vaso del Espíritu Santo. Cada vez que me levanto a enseñar, hago esta sencilla oración. Digo, Dios, gracias por esta oportunidad de impartir tu palabra. Fluye a través de mí y recuérdame que todo esto se trata de ti, de tu bondad y de tu gracia, y no de mi destreza o habilidad. Cuando eres relevante y cuando entiendes el poder de Dios obrando a través de ti, Dios te posicionará, como dije, todo líder en el ministerio cristiano. Impartirá la palabra de Dios en algún lugar o en otro. A veces, la mejor manera de comenzar una reunión operativa de un equipo, es tomar 10 minutos para un devocional e impartir la palabra de Dios a los presentes. Eso establece el tono espiritual para la reunión operativa. Todos harán eso. Y hay algunos que tienen el don de ser maestros, pero todos tienen la oportunidad y la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a las personas. A veces sucede en una conversación. Prepárate bien. Deja que Dios te use para impartir su palabra y observa cómo, al impartir la palabra de Dios, Él traerá transformación e impacto a las personas a las que les hablas, ya que Él habla a través de ti usando su palabra.